tal? ¿Cómo están? Aquí desde Radio Tropical, una vez más conversando con ustedes, y en esta ocasión pues hemos iniciado con un poco de música. Ustedes dirán a qué se debe, por qué este cambio. Pues lo que ocurre es que el día de ayer, que no tuvimos programa, sino ayer hubiéramos hablado de ello, se cumplió un año más de vida del que para mí es uno de los grandes referentes a nivel mundial de las cuestiones relacionadas al fenómeno OVNI, de la investigación relacionada al fenómeno OVNI y también la literatura al respecto, ¿no? La divulgación de sus investigaciones, pero que también ha sido muy polifacético porque él inició siendo periodista. Estoy hablando de Juan José Benítez. Juan José Benítez López es un periodista de profesión español que, como digo, ayer ha cumplido 74 años de edad y espero que Dios le dé muchos años más de vida. Pues él nació en Pamplona, en Navarra, al norte de España, y ha escrito muchísimos libros. Él lo que dice es que su gran ídolo es Julio Verne y que él aspira, antes de llegar al final de sus días, a lograr hacer por lo menos una obra más que lo que su ídolo Julio Verne logró hacer en vida. Va en ese gran camino y ha escrito sobre variados temas. Justamente uno de los temas musicales con los que empezábamos en esta ocasión es un tema denominado Verne, del dúo Mintaka, conformado por Ricardo González y Sol Sanfelice. Este tema, además, fue escrito por el propio Juan José Benítez y es realmente evocador. Otros de los temas que hemos estado escuchando ha sido, por ejemplo, al comienzo, también otro tema de Mintaka, denominado Gok, que tiene que ver con una teoría que tiene Juan José Benítez sobre un asteroide del año 2027 y que dio pie también a un libro que él escribió al respecto. Por otro lado, los otros dos temas son Teotihuacán y Alba de Vida, de la autoría de Stefano Mainetti, que constituyeron parte del soundtrack de la serie Planeta Encantado, que fue todo un éxito a inicios de los 2000. Fue una obra realmente interesante de documentales, el primero de los cuales estuvo incluso dedicado a nuestro país. Se llamó La Huella de los Dioses, y ahí Juan José Benítez expresa su gran admiración y lo mucho que él debe a nuestro país, hablando de que tuvo su bautismo de fuego en la investigación del fenómeno OVNI aquí en el Perú. Él dice hace 30 años. Por supuesto, este documental lo grabó aproximadamente en 2002, es decir, estamos hablando de que él se refería aproximadamente a los años 70, que es cuando él escribe su primer libro, que fue un éxito de por sí. OVNIs SOS a la humanidad. Bueno, también por esa época, ahí prácticamente a la par, había escrito Existió otra humanidad. Existió otra humanidad es un libro que trata sobre el asunto de las piedras de Ica, que para muchos son la prueba de, como decía su descubridor, el doctor ya fallecido iqueño Cabrera de Arquea. Pues Javier Cabrera de Arquea, él lo que decía es que estas piedras en las que se pueden ver imágenes de dinosaurios y de unos misteriosos personajes de a veces 4 dedos que realizaban incluso operaciones a corazón abierto y todo esto, y estamos hablando de piedras que correspondían pues a su formación a periodos en los cuales no había, según la ciencia, ningún ser inteligente sobre la faz de la Tierra. Entonces el doctor Cabrera Arquea desarrolló, siguió manteniendo, a pesar del descrédito que mucha gente quería arrojar sobre él, que estas piedras eran reales y eran el testimonio de una humanidad que existió antes de la actual humanidad y desapareció quizá en el conocido como diluvio o por alguna otra catástrofe, o quizás se fueron de nuestro mundo porque no eran de aquí, probablemente. Entonces, convencido de la veracidad de este hallazgo, Juan José Benítez escribe y se lanza, digamos, a las lides de la literatura, entendiéndola no como algo fantástico, sino como el arte de escribir y saber escribir y comunicar, con el libro Existió otra humanidad. Primer libro ya dedicado a misterio peruano, misterio sobre el cual vuelve también en el primer capítulo de esta serie de 2002 que les digo, Planeta Encantado, llamada La Huella de los Dioses. Pues de ahí el segundo libro que hace, por ahí están los dos más o menos en el tiempo, son del mismo año, fue OVNIs SOS a la humanidad, que también
se refiere a algo acontecido aquí en Perú. Estamos hablando de el asunto de Misión Rama, ¿no? El grupo comandado por, en esos tiempos, por Sixto Paz, su hermano Charlie Paz, bueno, y por un grupo más de personas que se reunían en los arenales de Chilca y decían tener contactos, no solamente contactos con seres de otros mundos, sino contactos programados, es decir, que ellos acordaban mediante estructura automática, mediante telepatía, que pues con un ser llamado Xalc y con otros que supuestamente eran principalmente de Ganímedes, el satélite de Júpiter al cual conocían como Morle, y pues se presentaban en ciertas áreas del distrito de Chilca al sur de Lima, que por esos años era un lugar muy desértico y propicio para que pueda pasar cualquier cosa y no se entere ningún curioso. Entonces Juan José Benítez va con su formación de periodista, y bastante escéptico en realidad, y se queda sorprendido cuando el contacto programado ocurre y detrás de las nubes se ven la evolución de unas luces, y lo que a él quizá más le sorprende es que se proyecta un fenómeno muy conocido en la ufología, ¿no? Que es que estas naves producen un rayo de luz, pero no es un rayo de luz común, es como si se tratase de un tubo de luz, es como si se tratase de luz sólida que de pronto se corta antes de llegar al piso, algo que definitivamente no corresponde a tecnología humana. Entonces, ante esto, Juanjo Benítez queda realmente, ese creo yo, a la experiencia a la que él se refiere como su bautismo de fuego en el fenómeno OVNI. Posteriormente escribe más libros sobre el tema y empieza también a entrar a raíz, al parecer, de sus descubrimientos sobre el tema de la sábana santa, en el tema e interesarse en la figura de Jesucristo. Entendamos que estamos hablando ya para esto de los años 80, en los cuales pues Europa estaba ya entrando y ya entrando bastante en el actual proceso de secularización, en el cual la gente paraba interesándose, los investigadores, en cosas que para ellos eran científicas o cientificistas, y la figura de Jesús pues empezaba a pasar de ser poco más que un simple mito, ¿no? Se le cuestionaba, se le vilipendiaba la figura de Jesús y todo esto, pero él, Juan José Benítez, tuvo la valentía de acercarse a la figura en ese contexto de las cosas, ¿no? Escribe un libro llamado El Enviado, dedicado a lo que él pensaba de Jesús de Nazaret. Escribe Los astronautas de Yahvé, no estamos hablando ya, estamos avanzando en el tiempo, Los astronautas de Yahvé, que se refiere pues a un análisis de lo que habla el texto bíblico e interpretándolo bajo, digamos, la forma de que la estrella de Belén era un objeto volador no identificado, un ovni, obviamente un objeto tecnológico de procedencia no terrestre, manejado inteligentemente, y una serie de cuestiones de la Biblia y también de los evangelios apócrifos son, digamos, interpretadas desde este punto de vista. Pasaron los años y siguieron saliendo muchos otros libros, pero es en el año de 1984 cuando él saca la que sería la obra que lo haría conocido, ya era conocido, pero más conocido a nivel mundial, un auténtico bestseller que ha vendido millones de libros a nivel mundial, millones de libros de los que se contabilizan, como siempre, de los legales, y yo, porque lo he visto, sé que también en las copias piratas hay otros millones más que no se contabilizan, es decir, que muchísima gente tiene alrededor del mundo, sobre todo en el mundo hispanohablante, aunque también han sido traducidos al francés, al portugués y otros idiomas, un ejemplar de estos libros. Se trata de Caballo de Troya, justamente para quienes me vean por el Facebook y para quienes después lo vean en lo que es en YouTube. Aquí lo tengo en mi mano, uno bueno, es el libro número 7, Caballo de Troya Nahum, ¿no? Que pues lo traje de Lima, fue uno de los pocos libros que traje al venir de Lima, y realmente es una historia apasionante, más o menos más. Trata de que esto sería, pues, digamos, lo que le comunicó un mayor ya en retiro del ejército estadounidense a Juan José Benítez, a raíz de que lo vio en una entrevista que le hizo un periodista, un presentador de televisión, en todo caso mexicano, de apellido Sabludovsky, y en el cual él hablaba animosamente y muy convencidamente sobre la figura de Jesús de Nazaret y la defendía. Entonces, según Juan José Benítez, este mayor estadounidense del ejército se comunica con él y le dice: mire, me ha agradado cómo usted se ha expresado, sé que tiene mucho interés, y dice así, me gustaría tener
digamos, una cita con usted o empezar a conocernos más por llamadas, por cartas y todo. La cosa es que después de un proceso se llegan a conocer personalmente, pero ni así este mayor le dice algo más sobre el secreto que él tenía, que era muy importante, ¿no? Tiempo después el mayor, que está con el nombre en clave de Jasón, deja este mundo, fallece por una enfermedad que después se entiende que es relacionada al tema que trata el libro, pero le deja, tras una serie de pistas y de claves, a Juan José Benítez unos rollos, digamos, unos escritos en papel Biblia con letra muy pequeña, que no eran otra cosa que la transcripción de un experimento que había llevado a cabo, un experimento de viaje en el tiempo que había llevado a cabo las fuerzas aéreas estadounidenses en alto secreto en los 70. Y habrían enviado a dos personas, a este mayor Jasón y también a un compañero suyo, ingeniero, cuyo nombre en clave sería Eliseo, y que según dice Juan José Benítez aún seguiría con vida en algún lugar de este mundo, y ambos van al tiempo de Jesús. Primero van como justamente los habían elegido porque eran hombres muy escépticos, eran personas que no tenían, pues digamos, ninguna atadura religiosa, y por ende podrían considerarse observadores más neutrales. Y van descubriendo poco a poco, ya desde que lo encuentran, la figura de un verdadero hombre Dios. Ya para el primer libro, porque son 9 libros, 9 tomos de Caballo de Troya, es una historia larga, y ni ahí termina, les voy diciendo, están totalmente convencidos, se vuelven en realidad seguidores de un Jesús de Nazaret muy distinto al que nos cuenta el texto bíblico. Un Jesús de Nazaret que juega, que nada, que se ríe con los niños, que sabe quiénes son ellos, que sabe que son viajeros en el tiempo, que está consciente de su divinidad, pero que no por eso deja de vivir su humanidad. De un Jesús de Nazaret que verdaderamente nos es cercano. Y también pinta cuáles fueron, según el relato de Benítez, las personalidades de aquellos seres humanos que acompañaron en sus andaduras por la tierra a nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, la personalidad de su madre terrenal, María, de los apóstoles, incluso con detalles pequeñísimos, ¿no? Como por ejemplo, uno que me viene a la mente, una pincelada, el apóstol Felipe tenía como mascota, o más que mascota, ahí le dicen como mascota, amiga, hermana, a una cabra, ¿no? Una cabra que él solía pintar en variados colores y a la que llevaba a todos lados. O sea, nos cuenta unos detalles increíbles que nos hacen entrar a este texto con una familiaridad increíble. Pasamos a ver a un Jesús humano, a un Jesús que nos habla incluso, aunque de manera no explícita, sobre que formamos parte de un universo mucho más poblado de lo que la ciencia acepta. Hay apariciones de ovnis en Caballo de Troya, aunque no los dice con ese nombre. Hay milagros, hay muchas cosas, y después del número 9, ¿no? O sea, en todos estos libros se trata primero la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús, dando por hecho una de las cosas en las que también JJ Benítez ha incidido mucho, que es el tema de que la síndrome de Turín, la sábana santa, es real, por más que han tratado de desacreditarla, y que lo han hecho adrede. Esa desacreditación ha sido hecha adrede, ya que solamente cuando dijeron que iban a estudiar algunas partes de la misma, algunas partes de la síndrome, para intentar ver si eran de la época de Cristo, lo que realmente sacaban era pedacitos que habían sido remiendos de la etapa medieval, para después decir, a propósito, ¿no?, que esta tela tan incómoda como es la sábana santa era sencillamente una hechura medieval y era falsa, cuando en realidad muchos otros estudios científicos que la prensa no ha promocionado demuestran que tiene más de verdad que de mentira. Entonces también de esto se habla de alguna manera en Caballo de Troya. La cuestión es que al final Jasón, este personaje, regresa al final del último libro a nuestro ahora, pasa por una serie de peripecias para lograr no solo entregar la información a sus jefes, sino también él dice, esto merece ser sabido por el mundo. Y Eliseo, su otro, que tiene una personalidad totalmente distinta, de hecho se le llama que es un oscuro, ¿no?, dentro del ejército estadounidense, sigue difundiendo sigue tras la pista de Jesús, lo sigue en su vida pública,
y finalmente eso es lo que aparece en la continuación de Caballo de Troya. Bueno, también hay otros libros como continuación que se llama El Día del Relámpago, pero no aparece Jesús ahí. Después, y esto ha salido recién el año pasado, está El Diario de Eliseo, un libro duro, escrito de otra manera, a muchos les ha sorprendido, y aún dicen que falta todavía un par de libros más. Y miren, viene ya desde el año 84. Esta saga tiene más años que yo incluso. Por ejemplo, un libro llamado Belén, que va a contar también una parte de la vida de Jesús que quedó, digamos, sacada de los anteriores Caballos de Troya, y otro libro llamado Rayo Negro, que es de otra expedición en el tiempo, también hacia la época de Jesús, pero no con tan buena, digamos, introducción, ¿no? Todo un tema ahí, y esto puede parecer simplemente para quien lo escucha recién, una saga más, una cuestión, digamos, pues es otro libro de tantos que se han escrito de Cristo, una saga exitosa, se le pueden dar los méritos literarios a JJ Benítez, pero él incide en que no se trata de méritos suyos, sino que estos son, y siempre lo ha mantenido, digamos, el relato que le dieron tanto el mayor Jasón como posteriormente el ingeniero Eliseo, con quien tuvo un encuentro personal en una visita a Noruega, no hace tantos años, para que él lo publicara y para que el mundo, pues el mundo merecía saber cuál era el verdadero mensaje de Jesús relatado por estos dos viajeros en el tiempo de hace pues algunas décadas de este experimento Caballo de Troya, ¿no? Entonces, hay todo esto, también hay muchos conceptos interesantes en los Caballos de Troya. Por ejemplo, uno de los conceptos es el de la ley del contrato, que a muchos les ha gustado, a muchos les ha dado esperanza. Es decir, entre las enseñanzas que da Jesús en los Caballos de Troya está que la ley del contrato sería que nosotros, antes de venir a este mundo, pues tenemos una especie de preexistencia espiritual, y en este momento decidimos, estamos ahí felices en ese mundo espiritual, somos casi como ángeles, sin ser ángeles exactamente, pero decidimos asomarnos a la materia, decidimos conscientemente, pedimos, se puede decir, venir a este mundo, encarnar en cuerpos humanos, simplemente para vivir la experiencia del tiempo y el espacio. Y elegimos cada cosa de nuestra vida, dónde naceremos, en qué familia, con quiénes nos cruzaremos, qué haremos, y hasta el momento de nuestra muerte. Esta es la famosa ley del contrato que figura en Caballo de Troya, y que a muchos les ha abierto la mente y les ha parecido, les ha tocado el corazón realmente. También hay otras enseñanzas muy interesantes en Caballo de Troya, como los llamados hombres cuy, ¿no? Que serían unos seres muy especiales, que también vendrían en el fondo desde lo espiritual, que se dividirían en dos, un hombre y una mujer, que vivirían vidas distintas y estarían, digamos, destinados a no encontrarse en su encarnación material aquí en el planeta Tierra, pero que tendrían misiones muy, muy especiales y que siempre serían, por decirlo así, un faro de luz para toda aquella persona que los conociera. En realidad es muy extenso si vamos a hablar de Caballo de Troya, y Caballo de Troya no es su única obra, como dije, también hay otras. Otra, por ejemplo, que tengo por aquí, también para quienes lo vean desde Facebook o cuando lo suba también a YouTube, es esta, Ricky B, a quien le dediqué ya un video en mi canal Misterio Infinito Perú de YouTube. ¿De qué trata Ricky B? Bueno, Ricky B es una investigación de JJ Benítez que hizo sobre lo que en otro de sus libros él llama la quinta columna, o los infiltrados, que serían seres extraterrestres que estarían en nuestro mundo, aparentemente con forma humana, ¿no? Tú los ves, es un ser humano, pero en realidad sería un ente extraterrestre camuflado. Entonces habla de una supuesta señora estadounidense que habría fallecido en un accidente, y una especie de espíritu extraterrestre habría vuelto a la vida a ese cuerpo ya inerte, hechose pasar por esa ciudadana estadounidense, y de aquí sale toda una historia que no les voy a adelantar. Es cierto que el libro es difícil de encontrarlo en nuestro país. Yo lo encontré en una librería de segunda, por una de esas casualidades que no, imagino no son tales. Algo que me ha enseñado JJ Benítez en Caballo de Troya es que la casualidad no existe. Y bueno, es muy interesante. De hecho, lo que aparece en la portada, quizá no se vea muy bien, la cámara está lejos, es el llamado Anillo de Plata, que también da inicio a uno de los capítulos de la serie Planeta Encantado, como digo, también de JJ Benítez, que es un anillo que él encontró, que al parecer era de procedencia no humana, que tenía una serie de características muy curiosas,
y que a él lo enfrascó en una gran investigación que terminó en medio del desierto del Sahara, viendo las pinturas rupestres del Tassili, ¿no? Y los famosos cabezas redondas, que incluso por ahí hay una pintura muy extraña que su propio descubridor Henry Lott en el siglo XX la llamó, sin que él tuviera ninguna relación con la investigación del fenómeno OVNI, como el gran dios marciano, porque eso es lo que efectivamente parece. Disculpan, he tomado un poquito de agua. Bueno, lo cierto es que también JJ Benítez ha escrito muchos otros libros. Como digo, la quinta columna a mí me gusta mucho. Ahí también explora esta posibilidad de seres no humanos que asumen forma humana para infiltrarse con variados fines en nuestra sociedad, en la red social de los seres humanos. Y uno de esos libros también, que es bastante más reciente que los anteriormente mencionados, por ejemplo, la quinta columna es del año 90, si no me equivoco, uno más, y Ricky B. es de fines de los 90, uno que ya es de la década cero, de la década de los 2000, es El hombre que susurraba los ermitas, donde él revaloriza, mejor dicho, un caso que para muchos era ya falso y estaba echado, digamos, al bote de la basura, y es el caso Humo. El caso Humo consiste en una serie de cartas que fueron recibidas en varios países de Europa, principalmente, por ejemplo, en España, en Francia, y también en otros países fuera de Europa, que estaban atribuidas a un grupo de expedicionarios extraterrestres de un planeta llamado Humo, que había llegado siguiendo una transmisión de un barco terrestre noruego a inicios del siglo XX que habría escapado más allá de la ionosfera y muchos años después habría llegado al planeta de ellos y los habría traído por curiosidad científica hasta nuestro planeta azul. Lo cierto es que, como digo, la literatura de JJ Benítez es realmente fascinante y por esto es que, bueno, espero que vengan muchos libros y muchos años más, y justamente ahora es por esto que le deseo un feliz cumpleaños. Son muchos los motivos para desearle feliz cumpleaños a Juan José Benítez, a este gran autor navarro, ¿no? Han sido muchas las mentes que se han abierto a la espiritualidad a raíz de los caballos de Troya. Han sido muchas las mentes que se han abierto hacia el fenómeno OVNI y que muchas veces es presentado por los medios como algo casi anecdótico, gracioso o cosas para chiflados, y que él, como otros investigadores también de distintos países, en su caso, él trabajó también una serie con otro gran investigador español de estos temas que fue Fernando Jiménez del Oso, ya fallecido, pusieron en su sitio, con toda la seriedad del caso y con todo el método, está el mundo del fenómeno OVNI y otros fenómenos más, porque por ejemplo JJ Benítez tiene otros libros como Estoy Bien y Pactos y Señales que tratan sobre la vida después de la vida, es decir, sobre la pervivencia del espíritu o de algo de las personas y que en algunas ocasiones, por lo que sea, se manifiestan ante los vivos. O sea, lo que comúnmente le llamaríamos un fantasma, ¿no? Pero visto de otra manera. También ha investigado seres extraños, tiene por ahí un libro de poemas, tiene un libro que es algo así como una conversación mientras iba en el avión con Dios, que se llama A 33.000 pies. Tiene muchísimos libros, como digo, que ahorita repasarlos todos sería difícil. Pero simplemente sírvame este espacio para desearle, atrasado por un día, feliz cumpleaños a Juan José Benítez, 74 años de vida dedicados al misterio. Él, años atrás, cuando presentó uno de sus libros, El Día del Relámpago, fue a la ciudad de Lima, de donde yo soy, y recuerdo que yo, confiado, pues fui allá al auditorio del Colegio Médico, que era donde él se presentaba, y dije, bueno, pues voy a ir un par de horas antes de la presentación, creo que es suficiente. Y bueno, el auditorio era no tan grande, pero aparte era muchísima, la gente que se quedó afuera muchísima, y ahora el número de seguidores de su obra ha crecido incluso más. Yo recuerdo que la única vez que lo vi en vivo, por así mencionarlo, ha sido cuando él salió ya después con su auto, bueno, el auto en el cual iba, y nos saludó por la ventana. Entonces yo, los únicos 1 o 2 segundos de mi vida que lo he visto a Benítez así en persona, pero su obra definitivamente me ha influido. Llegó a mi vida en un momento en el cual yo realmente necesitaba de una obra que pudiera, digamos, revivificar mi marchita espiritualidad cuando era adolescente. Bueno, está todo esto y vamos a escuchar justamente a Juanjo Benítez en unas palabras muy emotivas
que él dice al inicio de la serie Planeta Encantado, en el capítulo llamado La huella de los dioses, que como ya les mencioné está referido al misterio de Nazca y otros misterios de la región Ica de nuestro país Perú, y son palabras muy elogiosas que le da a nuestra patria. Vamos a dejarlos con ella. Perú, sin duda la esencia de este planeta encantado. Perú milenario, mítico y sobre todo Perú mágico. Sígame y disfrútelo conmigo. Fue hace 30 años. Aquí en Perú recibí el bautismo de fuego como investigador. Aquí, en una ciudad de Lima mucho más apacible y familiar, me enfrenté por primera vez al gran enigma de los ovnis. Aquí tuve la fortuna de contemplar 2 naves no humanas. Y aquí, justamente, supe de otros formidables misterios. Las pistas de Nazca, las piedras grabadas de Ica y el candelabro de Paracas, entre otros. Sí, es mucho lo que le debo al Perú. Yo creo que con estas palabras nos queda muy en claro el gran cariño que le tiene Juanjo Benítez a nuestro país. Yo le invitaría a que si él o alguien ha llegado a él, ve este video cuando esté ya en YouTube, que lo anime, aunque él ya quiere pues irse al retiro, pero yo sé que aún le quedan muchas fuerzas para seguir investigando y para seguir haciendo más libros que le abran los ojos a la humanidad. De hecho, en unos pocos, ya creo que es el mes que viene, en octubre, claro, ya saldría un libro nuevo de él, que sería La gran catástrofe amarilla, diario de un hombre tranquilo. Y pues bueno, simplemente, como digo, si alguien que lo conozca logra escuchar, logra ver el video de este humilde programa, pues que le pudiera decir que por favor que vuelva aquí por Perú, que se le extraña, se le extraña y también que sería muy bonito que se dé un paso por Chilca, que fue aquel lugar donde tuvo su bautismo de fuego en el fenómeno OVNI y donde estoy seguro que no hay ni un solo día en el cual no se han vuelto a manifestar las naves no humanas. Lo digo yo porque sigo yendo a Chilca desde hace 10 años aproximadamente. En fin, este ha sido, por llamarlo así, el mini especial dedicado a JJ Benítez, un grande de la investigación ufológica, un grande de la difusión de lo que él considera el verdadero mensaje de Jesús de Nazaret. En fin, un gran ser humano y una de las personas que más ha aportado en las últimas décadas al mundo del misterio, sobre todo en habla hispana, pero yo diría que en general. Vamos con una canción y de ahí venimos con otras cositas muy interesantes. Feliz cumpleaños Juan José Benítez, feliz 74 años y que sean muchísimos más los que te dé el Padre Azul de